Hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Y juntos somos Missio Dei. Y esto es Conectando Corazones Podcast. Missio Dei Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, para el día de hoy tenemos un episodio muy especial, es el cierre de esta serie ¿Qué quieres de mí? El día de hoy cerramos con un episodio muy interesante, hemos hecho una dinámica diferente, Mafe ya les va a contar, pero antes de eso queremos darle las gracias por todo el apoyo, todo el amor que nos demuestran cada día por medio de las redes. Bueno, en algún momento esperamos poder llevar esto mucho más afuera de una red social, pero por ahora les agradecemos por todo el apoyo que nos han brindado. Sigan compartiendo, sigan comentando, que nuestro propósito es impactar la vida de muchas más personas y por supuesto conectar muchos más corazones. Entonces, ahora sí. Bien, entonces el episodio del cierre se llama Dios cumple tu propósito en mí. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reciclamos este tablero de un juego y le creamos unas nuevas tarjetas que son las que ustedes van a ver a lo largo del juego, que corresponden a unas categorías que tienen que ver con lo que es eso de cumplir el propósito, lo que vivimos o lo que atravesamos desde diferentes perspectivas, como la obediencia, la rendición, las relaciones, la comunidad, la fe, la confianza, la esperanza, el futuro y muchas otras cositas que ya vamos a ir viendo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es jugar y responder las preguntas que van saliendo. Entonces, aquí tenemos nuestras figuras. Minimis. Aquí estoy yo, aquí está Mafe y bueno, ya vamos a iniciar entonces el juego. Dejémoslas así entonces para que Sí. ¿Listo? Entonces, el que saque el número más grande Hágale, empieza. pues. 1, 2, 3. Yo. Vale. Bueno, a ver. Yo saqué 8. 8, yo soy la rojita. 2, 4, 6, 8. Verde. Sería verde. Identidad y ¿Tú me propósito. lees? Ah, A bueno, ver, listo. Listo. Identidad y propósito. La pregunta es, ¿cómo puedes usar tus dones para servir a los demás? Bueno, ¿cómo puedo usar mis dones para servir a los demás? Pues usándolos sería una respuesta muy vaga y muy rápida. Digamos que lo primero es ser consciente de los dones que tengo. Claro. ¿Sí? Que era algo que hablábamos precisamente en el episodio anterior, porque uno sabe cuáles son sus talentos, pero no sabe cuáles son sus dones. Así es. Entonces, primero hay que educarse mucho en cuáles son los dones espirituales que Dios nos da. Lo segundo es pedirle a Dios dirección sobre cómo utilizarlos, porque eso no es a la loca ni cuando yo quiera, sino que es dirigido por Dios. Y nada, pues obedecer, porque si Amén. Dios me lo dio es para obedecer. ejecutarlo. Exacto. Listo. Bueno, Siguiente. voy a darle de una vez porque el juego es largo. Vamos a ver. 6. Entonces, 2, 4, ¿a qué? 2, 4, 6. Esa Es es amarillo. Yo te la leo. Ah, bueno, sí. Relaciones y comunidad. Dice, ¿cómo puedes reflejar el amor de Dios en tus relaciones con los demás? Bueno, para mí es muy importante entender nuestro rol en las relaciones que tenemos con cada persona. Entonces, obviamente mi rol en el hogar es muy distinto a mi rol con un amigo o con un compañero de trabajo. Entonces, primero es identificar con quién estoy en el momento, pues, ¿sí? Y la pregunta dice, ¿cómo puedes qué? Reflejar el amor de El Dios, amor de Dios, con ok. los demás. Entonces, ya habiendo entendido qué tipo de persona es, pues hay unas, no porque no vaya a reflejar el amor de Dios, obviamente, pero sí hay unas estrategias o unas formas de demostrar el amor, porque como yo demuestro el amor de Dios en mi vida, en mi hogar, es muy distinto a como lo voy a mostrar con un amigo, ¿cierto? Entonces, siento que ese es el primer como paso, y ya luego de eso entender que mi rol, o entender cuál es mi rol en esa relación. Entonces, si es con un amigo, es muy importante entender que, pues, mi rol como amigo es apoyar, es instruir muchas veces. Y yo le decía a alguien el otro día que a veces es difícil porque cuando uno tiene un amigo de toda la vida,
A veces tener una conversación incómoda es complicado porque Sí. uno no quiere sentirse incómodo y creo que esto me lleva al primer episodio del podcast, que era Amistades. Amistades y Enemistades, y hablábamos de eso, que a veces es difícil cuando uno va a tener una conversación difícil con una persona que uno le tiene mucho aprecio, Mm, pero que cuando esa situación pasa, cuando eso se hace, la ganancia es mayor, es mucho mayor porque ya tú tienes, es como que tu amistad desbloqueó un nivel, como que ya pueden pasar a otro nivel de amistad. Entonces, eh, sí, es como eso, entender cuál es nuestro rol, entender quiénes somos en la relación y basados en eso podemos mostrar el amor de Jesús de una manera mucho más eficaz. Y algo que te faltó, que no crean que no hace parte de su personalidad, pero ese reflejo de amor que uno es no está sujeto a cómo es el otro conmigo, Así es, porque el mandamiento fue ámense los unos a otros, ama a tu así prójimo es. como a ti mismo, entonces el otro puede ser muy malo, por no usar más palabras, pero pues uno sigue viviendo Así en es, amor en para las amor. demás personas. Así es, eso es muy importante. Entonces, es como el versículo de gracia, se me olvidó el versículo, pero es como de gracia recibiste, dad de gracia. Sí, ¿Sí? Es algo así, como dar el mismo amor que nosotros hemos recibido no de las por personas. parte de Jesús. Sí, porque Exacto. las personas no. Bueno, vamos a ver si llego lejos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azul. Obediencia y rendición. A ver. ¿Has tenido que renunciar a algo por servir el propósito de Dios, por seguir el propósito de Dios? ¿Cómo te fue en esa experiencia? A algo, no a alguien. A mí. Pues creo que Importante. sí, esa es la primera cosa a la que uno debe renunciar cuando uno decide vivir y caminar en el propósito de Dios. Amén. Y alrededor de eso, pues obviamente hay muchas cosas y personas que uno va dejando en el camino porque así como uno desbloquea niveles de amistad, también uno desbloquea niveles en el propósito de Dios. Amén. Y a veces ese desbloqueo, cuando se cierra la puerta del nivel, también se quedan atrás muchas personas, Ujú. que pueden ser amigos o familiares o personas de una congregación o incluso toda la congregación. Eh, Sí. Entonces, pues sí, digamos que no podría yo hacer una lista aquí porque sería muy larga, porque Ujú. desde que uno toma la decisión de caminar en esa fe, en ese propósito, pues uno empieza a dejar Cosas. muchas cosas. Mm. Entonces sí, esas son las cositas Y que eso he dejado. tiene mucho que ver también con lo que tú mencionabas de ir a otro nivel. Sí. Porque siempre Dios va a querer llevarte a otro nivel y a otro lugar y a otra Mm, esfera, pero si tú no estás dispuesto a soltar y a renunciar, Dios se va a quedar es como que se queda en la puerta esperando a que tú des el paso. Y si tú nunca lo haces, pues nunca vas a ver lo que Dios tenía para ti. ujú, Entonces, la invitación así en medio de todo es que siempre aprendamos a rendir las cosas que Dios nos está pidiendo. sí, Porque es muy fácil, y yo en la predicación de hace días decía hace 8 días. que hace 8 días que era muy fácil que cuando Dios nos pedía algo, uno dice como, ah, Dios, pero toma este que es mejor, o toma este que también es mejor. Pero Dios está como, no, yo quiero decir, no, pues, Señor, pero eso es una cosita, una bobada. Pero es que Dios para mí siempre va a ser un Dios de detalles. Y es en los detalles donde Dios conoce mejor que nosotros qué son las cosas que nos pueden hacer caer o pueden Mm, dañar el propósito que Él tiene. Porque siempre es bueno entender que Dios tiene toda la imagen. Nosotros solo tenemos una pequeña parte, pero Dios ve toda la imagen de nuestra ujú, vida. Entonces, esa confianza es la que nos va a permitir caminar y, como tú dices, soltar y entregar nuestra propia vida en obediencia y rendición. ujú. Bueno, sigo. Uy, Uy, par. 1, 2, 3, 4. no Vamos a ver. definimos qué No hacer con los definimos qué hacer pares. con el par. Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, a ver, otra vez, obediencia Obediencia y y rendición. rendición. ¿Qué significa para ti rendir tu vida completamente a Dios? Bueno, pues complementando mi respuesta que acabo complementando el complemento de lo que te había complementado, eh, para mí rendir mi vida por completo a Dios es entender que Él gobierna y que Él es soberano sobre mi vida. Y ese es un tema que a mí me apasiona mucho porque, pues,
yo siempre he sido un hombre soñador. A mí siempre me ha gustado soñar, me ha gustado pensar como qué va a ser del futuro, qué puedo hacer, etcétera, Bastante. etcétera. Y eso me ha permitido, pues gracias a Dios también, llegar a ciertas cosas que pues si yo no hubiera soñado, pues Dios nunca me las hubiera entregado. Entonces, pero en ese mismo entender que es Él el que lo ha hecho, es Él el que me ha dado, no soy yo, es lo que me ha permitido ir soltando. Y hace unos días hablaba con un pastor y el hijo del pastor, y yo les decía, llegó un momento de mi vida, pues he tenido varios de esos momentos, pero hubo uno que me marcó, que fue recién terminé mi carrera, que estando todavía en Estados Unidos, ya yo iba terminando, todo se iba viendo como muy prometedor para mí, pues que me iba a graduar con el puntaje que yo quería, con los honores, etcétera, etcétera. Y yo era como inconscientemente, porque uno muchas veces esto lo hace de forma inconsciente, yo decía, uy, gracias a Dios, lo hice, lo logré, me esforcé, trasnoché, lloré, bueno, todo. Y en mi corazón empezó como a nacer ese yo voy a planear, yo Mm, voy a hacer, y estábamos con Mafe justamente porque ya nos acabamos de casar, como en ese plan de, bueno, ¿qué vamos a hacer exactamente? y que eso es una parte de nuestra vida que no hemos contado, Contado, pero que es muy importante porque fue lo que, el quiebre que Dios usó como desató un para proceso. poder desarrollar todo esto, Ujú, porque sí, nuestros planes eran totalmente distintísimos. distintos. Y yo me acuerdo que sí, en una de esas noches como locas donde uno está como, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? eh, Siempre era muy enfocado a mí, o sea, como yo puedo, yo lo voy a hacer, yo tengo las conexiones, yo tengo los recursos, bueno, ta, 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 ta. Y aunque uno siempre quiere como dejarle a Dios las cosas, de alguna manera uno tiende a querer como manejarse en un cuadrito donde es como, Dios, movámonos, muévete como quieras, pero en este cuadro que yo te voy a poner. Entonces, no fue sino hasta que Dios como que derrumbó todo totalmente para volver a construir algo que yo dije como, esto no se trata de mí, esto no se trata de nosotros, esto se trata es de que Dios sea el que dirija en cada paso del camino a la pauta, a dónde vamos a ir. Y Lina lo mencionaba en el episodio anterior cuando estábamos hablando, porque nosotros hablábamos mucho de eso en Estados Unidos con ellos. Pues Dios nos regaló la oportunidad de estar juntos en ese proceso de muchas maneras. Los aprecio mucho porque de verdad nos acompañamos en cosas muy similares. Y, y hablamos mucho de lo que era soltarse a caminar sobre un suelo que se vuelve Dios. Y ya lo hemos mencionado en este podcast. Entonces es bonito porque uno llega a un momento donde uno está como, ok, te quiero creer, pero ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios está como ahí, como, esperemos. Y uno está, pero Señor, ¿qué hago? Mañana es la hora. Y el Señor es, esperemos. Entonces es bien interesante porque uno tiene también que aprender, o sea, el rendirse y obedecer a Mm, Dios conlleva un proceso que nace en la intimidad, en yo aprender a identificar la voz de Dios, en yo aprender a conocer el carácter. Algo que a mí me parece muy mm. impactante es que si yo no conozco el carácter de Cristo, pues ¿cómo voy a actuar como Cristo? No lo puedo hacer. Entonces, la gente y los jóvenes de hoy en día nos quedamos muy en el culto, la alabanza, la adoración, el saltar, el gritar y el brincar, pero nos olvidamos de que esto se trata de intimidad y de relación, porque es en esa relación, esa intimidad que yo conozco y desarrollo también el carácter. Y que conocerlo, para cerrar, me va a permitir desarrollar el carácter cuando llegue la prueba, cuando llegue la circunstancia, cuando llegue la situación. Entonces, es un conjunto de Ujú. muchas cosas. Y yo quiero añadir una sola última cosa, porque conocer también tiene niveles. Porque, a ver, pongámonos en el plano de que es que el viernes el muchacho que predicó dijo, conocemos el libro, pero no el autor. Pero también yo digo que a veces, pongamos este ejemplo, hay un autor famoso y vendió libros, y va a ser un meeting, entonces vamos todos con nuestro libro para que nuestro firme, para que, para que nos firme nuestro libro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de yo verlo, ya puedo decir, conocí al autor. Ujú, No, no lo has conocido. ujú, Pásate un día con él, sean amigos, eso sí es conocerlo. ujú. Entonces, ese es el conocer que es real. Que Porque, permite, sí, no, de conocer a Dios, pues todos lo conocemos, así ¿sí? es.
pero pues es esa profundidad. ¿Qué hacemos con eso? Es esa profundidad. Ajá. No me lo vuelvo a dar. Bueno, a ver. Siempre igual es el que gane, ¿no? Pues sí, obvio. Bueno. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Otra. 10. Uy, pero Estamos de una obediencia. Estoy de obediencia. A ver, ¿por qué crees que a veces nos cuesta obedecer a la voz de Dios? Bueno, no voy a trataré de no andar mucho para que igual tú también des tu percepción de ve pensando en qué vas a responder. ¿Listo? ¿Por qué nos puede costar obedecer a Dios, cierto? Sí, la voz de Dios, sí. Sí. Pues porque, como ya lo mencionaba, llega un momento donde uno se vuelve muy ensimismado. Entonces Ok. llega un momento donde uno empieza a creer que todo lo que Dios le ha permitido a uno es porque es uno. Y Ok. soy yo, y es mi forma. Cuando uno no sabe ni siquiera todo lo que Dios ha hecho con miles de personas, ¿sí? Que no cuentan sus historias o que están en otro lado del mundo donde tú ni siquiera sabes. Pero como nosotros nos guiamos como por lo que vemos y no por lo que realmente es la esencia en sí, muchas veces uno tiende a desviarse. Sí. Entonces uno empieza como a creer que es uno, que son sus capacidades, sus habilidades. Entonces, en lo personal, cierto, siento que eso ha sido uno de los grandes retos cuando me ha costado como obedecer la voz de Dios, pero dándole todo un vuelco a la respuesta, también a veces es porque simplemente dudo de mí mismo y de lo que yo tengo. Entonces a veces mira como los extremos, ¿no? Sí. Cuando a veces hay momentos donde uno es como yo todo lo puedo y hay momentos donde uno es como "Pues, yo no puedo hacer un carajo, o sea, yo no puedo hacer nada". Porque uno es como Dios, o sea, ¿cómo me vas a pedir? Y como le pasó a muchos personajes de la Biblia, a Gedeón por lo menos, ¿cómo me vas a pedir que yo vaya a libertarnos de los madianitas? Si mi familia, él decía, mi familia es la más chiquitica de todo el pueblo y yo soy el más chiquitico de entre mi familia. O sea, él era chiquitico del chiquitico del chiquitico. Entonces, ¿qué pasa? Uno muchas veces también tiende a dudar o a, Sí. o a- o a- o a descalificarse cuando Dios ya ha hablado algo sobre nosotros. Ok. Entonces, cuando yo pienso en esas dos cosas, me parece muy interesante porque es una balanza. Ok. Uno tiene que Un encontrar el equilibrio. equilibrio entre no creerse mucho, pero tampoco creerse muy poco, para que así uno pueda entender que Dios sí te está llamando a algo, que Dios sí te está formando para algo, pero que es Él el que te va a dar las herramientas, las habilidades, los recursos y todo para que lo logres. No se trata de ti. Ok. Entonces, ese es el equilibrio que siento al que debemos llegar y para mí, vuelvo y digo, eso se construye con carácter, tiempo e intimidad. Entonces, así es como yo digo que uno puede llegar porque lo que decíamos que días que hablábamos pues con mi suegra, que llega un momento donde ya uno va dando pasos de fe hasta que ya llega un punto donde obedecer la voz de Dios ya no es como un martirio ni Es algo natural. exacto. Ya es como Dios me dijo, yo lo haré. Dios me mostró, yo iré. Ok, y es que para mí la respuesta se basa mucho en lo que dijiste del anterior, es en conocer a Dios, porque si yo lo conozco, todo lo que pase uno dice, no, pues Dios me ayudará. La mañana, no, pero en serio, o sea, si se vuelve tan natural que ya uno, ¿verdad? Vive como tan tranquilo que da Ujú. miedo. Ya es como que uno ve la tormenta y uno es como, pues Pues hay que sí. estar ahí. Claro, Ujú. entonces sí, para mí tiene mucho que ver con lo de la Listo. voz de Dios. Bueno, vamos a escuchar a Mafe ahora. No, ahora sale un azul también. Dale, ay, Ah, sí. Este episodio debe llamarse Obediencia. y rendición. A ver, dice, ¿cómo diferencias tus propios planes de los planes que Dios tiene para ti? No he cambiado mi respuesta porque es que justamente hicimos la prueba con mi mamá de esta dinámica y me tocó esa misma pregunta. Ujú. Y les voy a decir lo mismo que dije en ese momento. Los planes que ustedes y nosotros hacemos generalmente son bien, sí, son de disfrute para nosotros. O sea, yo no creo que alguien esté planeando como, no, me voy a ir a que me peguen. O sea, no, ¿sí? Nuestros planes, por lo general, tienen un tinte de disfrute. Claro. Los planes de Dios, generalmente, por lo que he visto, no son tan divertidos, Ujú. pero sí son buenos Y y son mejores. necesarios y son mejores. Entonces, esa es una respuesta para mí básica y práctica Ujú. de cómo diferenciar los planes de Dios. De los tuyos. Exacto.
Obviamente él también tiene planes divertidos, Sí. ¿sí? Pero pues O sea, es como entender que el plan de Dios no siempre me va a llevar a algo satisfactorio al satisfactorio como, principio. claro, como a comer Como, un es que helado. justa la palabra es inmediato. O sea, los planes de Dios no Sí, son inmediatos, como exacto, nosotros queremos que sean. Los planes de Dios llevan un tiempo, un proceso, porque es en ese proceso que se que ve se lo... desarrolla el carácter, volvemos al tema, y se desarrolla la bendición. Sí, Porque así es cuando tú llegas al otro lado y Dios te entrega lo que tú tanto anhelabas, que tú vas a poder guardarlo y atesorarlo como se debe. Porque pasa mucho que a uno le dan algo rápido y tú, pues como yo no lo pagué, pues X, me da igual, ¿sí? De pronto uno lo cuida y todo, pero no es el mismo sentir apres, cuando a ti te costó y te costó muchísimo. Bueno, seguiré. Listo. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, por fin, Muy algo diferente. genial. Yo, Identidad y propósito. identity y Ah, propósito. pero sí, era yo. Ah, sí, sí, era yo. Sí. ¿Cómo influye tu identidad en Cristo en la forma en que vives tu día a día? Mm. Bueno, ¿cómo influye mi identidad en Cristo? Pues es todo. O sea, si yo no tengo, y vuelvo al tema del carácter y la identidad, si yo Ok. no tengo un carácter definido, una identidad definida, pues mi día a día va a ser muy tedioso y en lo personal yo ya lo viví. Sé lo que es un día estar así, el otro día estar aquí, el otro día estar, o sea, y es agotador, tanto para el cuerpo como para la mente, como para la gente alrededor. Es muy cansado que tú un día te levantes, vamos, todo bien, y al rato estés como, me quiero morir, ya no quiero nada, la vida es horrible. Entonces, cuando Dios te entrega a ti una identidad y tú te apropias de ella Mm, y te arraigas a ella, pase lo que pase, sí, obviamente vas a sentirte triste, frustrado, inclusive a veces hasta amargado y acongojado, pero tu identidad está tan arraigada que eso que tú sientes lo vas a poder redireccionar. mm, Porque no se trata de no sentir, se trata es de, ok, ¿qué estoy sintiendo y cómo lo puedo redireccionar para que no me gobierne ni tampoco arruine mi día? Entonces, hace poco nos pasaban cosas como de la nada, aquí siendo confesándonos. O sea, en 2 meses me sacaron como 2 partes. Y yo decía, Dios mío, por un lado me frustré muchísimo porque yo decía, pero no estoy haciendo las cosas mal en sí. Bueno, uno sí fue por algo que yo hice mal, pero el otro fue una bobada. Y yo fue un decía, Dios mío, o olvido. sea, fue como, bueno. Pero entonces yo decía, no estoy haciendo nada mal, pero me pareció muy bonito cuando ya yo sobrepasé esa situación porque fue muy frustrante. eh, Porque tip para los conductores de nuestra ciudad y de nuestro país, si a ti te hacen 2 partes en menos de 6 meses, te pueden suspender la licencia de conducción. Entonces, por favor, ten cuidado. Entonces yo estaba muy frustrado por eso realmente. No era en sí como el pagar, pero igual es frustrante y hacer el curso y toda la vaina. Pero era como, llegó un momento, o sea, el día que me sacaron el segundo parte yo estaba muy frustrado. Yo estaba como, Dios mío, no puede ser. O sea, me van a quitar mi licencia, yo tanto que luché por mi licencia, bueno, toda la cosa. Yo estaba tan frustrado, pero cuando ya, inclusive en el mismo momento, cuando me hicieron el comparendo y todo, uno de mis pensamientos, pues no se lo voy a compartir a Mafe, fue como, qué interesante mi reacción. Porque sí, obviamente fue como, madre, otra vez. Como que qué rabia otra vez y toda la cosa. Pero yo pude sentir como mi ser reaccionó de una manera muy, 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 muy distinta a como yo hubiera reaccionado hace 1 o 2 años o 5 años, ¿sí? Mi ser empezó como este proceso de, ok, David, piensa, cálmate, llega a tu casa, háblalo, bueno, todo lo que yo llegué acá, bueno, hablamos, lloramos, todo como la frustración que yo, por la frustración que yo sentía, pero ya cuando pasé todo eso, yo le doy gracias a Dios porque yo sé, y yo creo que Mafe también lo puede decir, que hace inclusive, no sé, 8 meses, un año, mi reacción pudo haber sido muy distinta, muy, muy como a la furia, como a la ira, como al enojo, como porque uno se deja gobernar muy rápido por las emociones. Pero no, mi reacción fue como muy bueno, es esto, hay que hacerlo. Sí me sentí triste, me sentí amargado conmigo mismo, frustrado, lloré, se lo dije al Señor, pero cuando le entregué todo al Señor, sentí paz. O sea, y eso es lo que Dios pide de nosotros para poder gobernar nuestro día a día. Es como, Dios no te está pidiendo que seas una roca y que nunca sientas. Él solamente te está diciendo como, siente, pero dímelo, habla conmigo, cuéntame qué sientes porque es que Él entiende.
Y uno a veces lo ve como algo tan bobo, tan simple, pero Dios sufrió todas las cosas muy seguramente que nosotros sufrimos hoy en día de una manera de pronto distinta, pues acomodado a la época, pero las emociones eran las mismas, eran la misma Sí, frustración, la misma amargura, el mismo dolor, dolor. tristeza. Ajá, entonces es eso, es rendirme tanto a Dios de una forma en la que Él empieza a tomar control sobre lo que yo soy. Bueno, yo iba a añadir pues que nosotros tenemos también autoridad que nos ha dado Dios para poder vencer precisamente sobre todas Ujú. esas cosas y la pelea que no es contra carne ni sangre. Amén, Entonces, eso es nuestro día a día. amén. Bueno, Entonces, vamos a ver si nos a sale a ver si sale otro rosado o color, sí, porque ya naranja. llevamos Mucho, no, mucho, saco uno, ¿qué? Ay, no, Dios mío. pero sí ese es 1, otro. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, Ese es amarillo. amarillo, sí, A ver, relaciones y comunidad. ¿qué dice? ¿Qué consejo le darías a alguien que se siente solo en su caminar de fe? Ay, tan adecuada la pregunta. Bueno, me da mucha risa. Yo no me siento sola en mi caminar de fe, ¿sí? Pero sí hubo un momento en el que me sentí sola, Ujú, a pesar de que pues vivo con David, aquí están mis papás y toda la cosa, pero sí me sentí sola. ujú. Mm, entonces, ¿qué le diría a alguien? Bueno, que primeramente no está solo, en realidad, porque con cada uno de nosotros siempre está Dios, Amén. ¿sí? Y Él es todo. Si sientes que te faltan amigos, Jesús te escucha porque es tu amigo. Si sientes que te falta algo paternal, Dios es como nuestro Padre también. Amén, así Si es. sientes que te falta aliento para poder continuar, fuerzas, Dios también da eso. O sea, Dios da todo, ¿sí? Entonces, le diría eso, que no se preocupe, que respire, que se calme, que piense qué es lo que lo hace realmente sentir solo o Ujú. sola para que, precisamente como dice David, le pida eso a Dios. Porque uno le Para puede empezar. pedir todo, Ujú. ¿sí? Entonces, Y eso, es como para poder empezar a trabajar en eso. exacto. Porque es que, Todo sí, tiene un propósito. O sea, es exacto. que cuando uno se siente solo, no es en vano. Entonces uno dice como, ¿cuál es el propósito de esto? Ujú. Porque Dios me apartó de muchas cosas. Entonces es preguntarnos por qué Dios nos apartó y por qué nos sentimos solos. Solos. Porque no es en vano, nada es casualidad Y porque tampoco. realmente no estamos solos. Que esa es Exacto. como la clave, ¿no? Entonces es porque la sensación Ujú, que está cambiando ujú. y para dónde va esto y qué puedo aprender. Entonces es como preguntarse uno eso. Es que es mucho de redireccionar las cosas. Y volvemos a lo mismo, nos volvemos como egocentristas. Porque yo me siento solo, porque yo me Ujú. siento sola, es como no. ¿Qué propósito hay? Seamos proactivos, Ujú. pensemos más allá de nuestra propia emoción. Sí, como de la barrera que está ahí al frente. Exacto. Entonces ese consejo Súper le cierto. daría yo. Dale, corre pues. Uy, 10. No, 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 Un, no. claro. Yo soy Ah, eso. ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, Ay, otra Dios vez. mío, yo, dale, A ver, a ver. ya casi va a llegar. Sí. ¿Cómo puedes ayudar a otros a descubrir su propósito? Uf, me gusta. Eh, me gusta esa pregunta porque hace más o menos, yo diría que unos 3 meses, creo que volviendo de Bucaramanga y de Bogotá del Como en viaje, diciembre, enero. diciembre, estoy como en enero, volviendo de vacaciones, yo le decía a Mafe, bueno, nos sentamos un día a hablar de las miles conversaciones que tenemos y en una de esas yo le dije a Mafe, yo sé que mi propósito es impactar la vida de otras personas, yo sé que mi propósito es por medio de esto que estamos haciendo y por medio de las muchas otras herramientas que Dios me ha dado para trabajar y etcétera, es eso, es llevar un impacto a la vida de otros para que puedan ser salvos, para que puedan reconciliarse, para que puedan tener un mejor caminar con Cristo, para que puedan conocerlo. Entonces, es bonito porque, para contarles así rápidamente, hace más o menos unos 8 meses, yo me empecé a dar cuenta que si yo quería hacer algo,
con mi vida, algo diferente de lo que estaba haciendo, tenía que tomar acciones. No me podía quedar, esperemos, esperemos, esperemos y esperemos, porque sí es bueno esperar, pero pues hay un momento, yo digo que es tanta la intimidad que uno tiene con Dios, que hay un momento donde ya el Espíritu Santo en uno empieza como a agitarlo a uno, como a decirle, vea, ya es hora, ya puedes, como que Dios mismo te va a ir encaminando. Entonces, yo en ese momento empecé a sentir eso, como que yo empecé a decir, bueno, ya el Señor me permitió vivir un proceso que tenía que vivir, que luego les contaremos. Ya como que soy libre de muchas cosas que yo creía sobre mí, sobre mi mente, sobre mi vida, etcétera. ¿Ahora qué? ¿Qué hago con todo esto que tengo? O sea, ¿para dónde me muevo? Literalmente. Y en tanto de eso, yo pues he tenido y todavía tengo el deseo en mi corazón, si el Señor me lo regala, de hacer una maestría. Pero yo decía, bueno, como en qué lo haría y en qué lo enfocaría. Tanto fue la conversación que un día yo dije, a mí me gusta mucho, yo empecé a estudiar comunicación inicialmente por la gente, a mí me gusta escuchar a la gente, hablar, etcétera. Me gustaba, no me Bueno, me gusta. gusta. ¿Cómo Y, así? y, y yo le dije al Señor en esos hace 8 meses, como que yo le dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero volver a esa raíz porque pues el enfoque de mi carrera es organizacional, etcétera, etcétera, y eso es lo que enseño y etcétera. Pero entonces yo dije, quiero volver a eso porque esa es mi identidad La esencia. y esa es mi esencia. Entonces, pues empecé como a investigar, Mafe es psicóloga de profesión, entonces Mafe, yo ya había visto algo, pues no había visto algo de coaching en sí, pero sí había entendido un poco, Mafe sí había tenido una clase de coaching en la especialización y entonces yo dije como voy a buscar algo de coaching porque me parece chévere. Cuando entonces en toda la búsqueda encontré una certificación en coaching vocacional y a mí lo vocacional siempre me ha llamado la atención. Entonces tanto fue todo eso que yo empecé como a, veo, voy a hacer esto más, vamos a hacer este esfuerzo, ¿cierto? Nos apoyaron para hacer ese esfuerzo monetario, etcétera, etcétera. Entonces me certifiqué. Y cuando yo tomé la decisión de quiero hacer algo diferente con mi vida, fue cuando, y empecé como ese, porque no fue solamente un día me levanté y dije, Ay, quiero hacer algo quisiera. diferente, y el Señor dijo, haga así, chévere, ya, no. Fue como, digamos, Requiere acciones. en agosto, más o menos, fue que yo empecé ese proceso interno, como de quiero hacer algo distinto. Y como por allá en septiembre, fue como cuando ya yo dije, ok, esto es. Porque todos esos 2 meses fue el debate entre, ¿será esto? ¿Será aquello? ¿Será lo uno? ¿Será lo otro? Sí, era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando llegó el momento de decir, no, es esto, es lo del coaching, me voy a dedicar a eso, pues voy a buscar las herramientas, me voy a preparar, etcétera, etcétera, etcétera. O pues más que el coaching, el acompañamiento. Y en noviembre se abrió como una puerta para algo laboral similar a eso. Todo diciembre pasó, enero pasó, febrero pasó, todavía sigue pasando tiempo. Y esa oferta está ahí, está como ahí esperando. En stand-by. Un stand-by. Pero Dios abrió otra puerta. Y eso se los cuento de esa manera es para decirles que cuando uno toma acción en Dios, realmente cimentado en Dios, Él se va a encargar de abrir las cosas y de abrir el camino. Pero uno tiene que entender que es en Él y que es en el tiempo de Él. Que es un Yo les proceso. digo, es un proceso. Yo vengo desde agosto en ese proceso y hasta hace unos 10 días vi el resultado de muchas cosas. Entonces, volviendo pues a la pregunta que ya me olvidó, ¿Cómo puedes ayudar a otros a descubrir ¿cómo su puedo llegar a otros a propósito? mi propósito? Pues si lo veo desde esa manera, o sea, si es enredar. Am, si lo veo de esa manera, pues mi propia vida es una muestra de que Dios tiene un propósito. Y mi propia profesión y mi vocación unida a mi profesión, se han venido dando para poder ayudar a otros a través de herramientas, de eh, técnicas, etcétera, para hacerlo. Pero si yo les dejo un consejo más aquí a todos los missioners que nos están escuchando, es tengan una fe cimentada en Dios y tengan una relación tan profunda con Dios que ustedes no teman contarle a Dios lo más oscuro que ustedes tienen en su corazón o lo más secreto que ustedes tienen guardado,
porque es justamente eso lo que Dios va a utilizar para que otros puedan llegar al camino y para que otros tengan impacto y para que otros tengan propósito. Entonces, de eso se trata. Y le das otra vez porque sacaste 5. No, dale tú porque ya va a llegar ya. Bueno, está bien. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, Dios mío, por fin otro color. Dale, Tú rosadito. hiciste mal el conteo. No, Sí, congregaste como doble vez aquí 6, 7. Mentirosa. ¿dónde vi. estaba? Estaba en el azul. 5, 6, 7. Ah, no, sí. Ah, Sí. viste. Bueno, esperanza y futuro. ¿Cómo puede ser una luz de esperanza para quienes están desanimados? Ay, Dios mío. Tú querías otro color. Sí. Em, Ay, bueno, no sé, es que las preguntas como que están cayendo en donde tienen que caer. Ay, bueno, a ver, ¿cómo les explico esto? ¿Cómo puedo ser una luz? O sea, lo que pasa es que nuestro testimonio es la primera herramienta que nosotros podemos utilizar para poder ser lo que otro necesita. Así es. Que en este caso es dar esperanza a alguien que está desanimado. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hace como 3 semanas, casi un mes, yo era la que estaba desanimada. Ujú. El ánimo. Entonces, ¿por qué estaba desanimada? Por muchas cosas, que en algún momento, si Dios lo permite, se los contaremos, pero yo estaba muy desanimada, caí en algo que nunca había sentido. ¿Y por qué digo que uno lo vive para luego dar ánimo? Porque yo escuchaba a David porque yo ya sabía que él había sentido eso antes, ¿sí? Entonces, esa es como la forma en la que yo creo que uno puede dar a otro lo que necesita, Ujú. si uno también Lo ha en vivido. algún momento lo vivió. Eso, así concreto. ¿Quién va? Esta es la parte más difícil, Sí, obvio. porque uno a veces no quiere vivir muchas cosas negativas. Ay, sí. Pero bueno, es eso lo que Dios utiliza justamente para poder, como dice Mafe, ser de ánimo y de fuerza para otros. sí. Bueno, Dale, dale. uy, puros pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, por Fe fin. y confianza. Salieron los otros colores. Fe y confianza. Ay, Dios. ¿Cómo manejas la duda cuando sientes que tu fe es probada? Mala duda. Uy, se me olvidó lo que había respondido. ¿Cómo manejo la duda cuando siento que mi fe es probada? Es que la pregunta cuando hicimos el ensayo con Sí. mi mamá, uff, yo te la Dio para para una contar. conversación como de una hora. Pero a ver, trato de resumir. A ver, déjate pienso. No pienso. Pienso y luego existo. ¿Qué es lo que dije? No, muchas veces no es duda, o sea, no es que yo esté sintiendo duda en sí, sino que uno malinterpreta la situación y uno considera que uno está teniendo dudas, pero lo que uno tiene es simplemente, como vuelvo y digo, es como una ausencia de conocimiento, Ok, porque yo no sé qué es lo que viene. Y ok. como yo no sé qué es lo que viene, entonces pues me va a generar como esta, así como tú mencionabas, incertidumbre, ¿sí? Me va a generar una incertidumbre porque pues voy a estar como pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero en sí no es una duda porque cuando uno tiene una fe arraigada en Dios, Ujú, uno sabe que al final del día Dios va a salir adelante de la situación. sí. Y uno lo cree, y uno lo declara y uno lo vive. Pero es más como esta ausencia de conocimiento de la situación que lo pone a uno a prueba. Ok. Y ahí es donde ahí sí la pregunta en sí, cómo manejas la duda cuando sientes que tu fe es probada, es entender que más bien cómo manejo esa ausencia de conocimiento cuando estoy en una prueba, ¿sí? Y nos ha pasado mucho, como saber cuánto tiempo vamos a estar en un lugar, cuánto tiempo vamos a pasar por una enfermedad, cuánto tiempo va a ser la ausencia de, no sé, una estabilidad financiera. Es como llegar a ese punto donde, vuelvo y digo, la palabra clave de este episodio para mí es redireccionar. Es como, en vez de enfocarse uno tanto en la duda, en la emoción como Ujú. tal, es enfocarse más bien en qué es lo que me falta
Sí, para poder pasar por este desierto, por este valle, por esta colina o por esta montaña con gozo, entendiendo que esto que yo estoy viviendo hoy es parte de un proceso mayor y de una gloria mayor que viene para mi vida. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo manejo esa ausencia desconocimiento. de conocimiento cuando siento que mi fe es probada, es decir, cuando estoy en una prueba, cómo la manejo es simplemente dándole el control a Dios. ¿Y cómo le doy el control a Dios? En oración. Porque es ahí donde yo llego y le digo al Señor, no tengo ni la más remota idea de tú cómo vas a hacer y no tengo idea ni siquiera esto para qué es, pero yo confío en que si tú estás permitiendo que yo atraviese este lugar, primero, tú vas conmigo porque lo prometiste en el Salmo 23 y segundo, me arraigo a la confianza y a la fe que tengo en ti para saber que voy a salir adelante de esta situación. Entonces, la gente a veces espera como consejos mágicos y milagrosos, Wow, pero realmente eso no se trata de algo mágico y milagroso. ni Eso se raro. trata de, sí, no es nada raro. Es tan sencillo como yo en mi intimidad con Dios, todos los días rindiéndole y dándole una parte más de mí que antes no le había dado o que me faltaba darle para que esa confianza siguiera creciendo. Mm. Entonces, eso. No, no comments. Es que es demasiado complejo. Entonces, imagínense. Mi perspectiva da para otro capítulo. Ah, pero tú has sacado par. No, pero pues ¿Avanzamos dale. así? Ya voy a 1, llegar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dale. Obediencia y Uy, no, rendición pero ¿qué? otra Vamos a vez. cambiar el... ¿Qué significa para ti seguir la voluntad de Dios incluso cuando es difícil? ¿Qué significa para mí seguir la voluntad de Dios incluso cuando es difícil? Ajá. Algo bueno. Ay, pues sí, porque es que aunque sea difícil, ahí está Dios, ¿sí? Lo que pasa es que llegar a ese pensamiento no es tan Ujú. fácil, ¿sí? Sí. Yo lo digo como a la ligera porque pues ya pasé muchas cosas que precisamente me llevaron a formar esa idea, ese pensamiento y esa creencia, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, para mí significa algo bueno, aunque sea difícil, es algo bueno. Ay, sí, sin miedo, para las que sea. Eso es así, pues, no sé, Bueno, no voy a hacer un comentario porque no alargo esto más y ya casi vamos a acabar. ¿verdad? Y Seguimos. el que gane cierra con, Ush, uy, no, 12. pero este 1, señor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me toca ay, volverme. Rosita. Esperanza y futuro. Yo qué les digo, las preguntas Dios las hizo salir así para que fuera para cada uno. ¿Qué sueño sientes que Dios ha puesto en tu corazón? Ish. ¿Esa es toda la pregunta? Sí, Wow. ¿Qué sueño? Bueno, sueños. sueños. Misio para mí es un sueño que Dios puso en mi corazón, que Dios, vuelvo y digo, redireccionó, porque mi sueño era muy vano. ¿Cómo lo digo? Mi sueño de niño era solamente como, yo tenía como dos sueños. Uno era como irme para Estados Unidos como fuera y el otro era como cantar y ya. O sea, era como, solo tengo dos sueños y ya. El sueño más americano que ha Ajá, literal. existido. Pero Dios empezó un proceso en mi vida tan bonito que hasta hoy sigue como desarrollándose y sigue impactando mi vida y la vida de otros de una manera muy profunda que me hizo entender que mis sueños tenían que tomar una dirección distinta, pero no debía abandonar mi sueño en sí. Y eso es algo que a mí me impactó mucho cuando Dios lo habló a mi vida. Fue como, tus sueños están bien hasta la medida en la que tú se los entregues a Dios para que Él sea el que los promueva. Entonces, irme a Estados Unidos para mí fue una promoción de Dios que siempre voy a atesorar para toda mi vida y de aquí hasta que me muera ustedes me van a escuchar hablando de lo mismo en ese sentido, porque sí fue una locura. Fue Él el que lo hizo y fue Él como lo quiso hacer y fue la experiencia como la viví, como Él me permitió vivirla. Y ahora Missio Day y todo lo que los proyectos que tenemos a futuro con Missio y demás son eso también. Es un sueño que Él arraigó en mi corazón, que yo un día le dije al Señor, si este deseo que yo tengo de cantarte, de hablar de ti, de servirte, de predicar, de crear cosas,
con este enfoque no viene de ti, quítalo. O sea, muérelo, mátalo, Desvívelo. desvívelo. Porque yo decía, o sea, porque era algo tan profundo y todavía es algo tan profundo, pero es como cuando tu espíritu está en agonía, como que tu espíritu te está diciendo sí, 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 pero tu carne es como no, 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 no. Entonces el espíritu se va agonizando y es como David, sí. Pero entonces llega un momento donde yo le dije al Señor, si esto no viene de ti, mátalo. Porque yo no quiero vivir una vida de qué hubiera sido o de qué sería. No, yo quiero vivir una vida de realidades. Entonces Dios empezó a direccionar mi corazón y mis sueños hacia Él, mucho, mucho más profundos hacia Él. De una manera en la que todo lo que hemos vivido hasta hoy ha sido una muestra de que Él sigue direccionándonos todavía más hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos con este proyecto y con lo que tenemos a futuro. Entonces, y con lo que Él nos va a entregar a futuro. Entonces, eso, para mí, este ahorita es como mi más gran sueño y que sé que fue Él el que lo posesionó en mi corazón. Qué tierno. Me Claro. encanta, me encanta. Bueno, dale. Nada queda suelto, muchachos. No, esos números tenidos me van a llevar más lejos. A ver. Identidad Ay, y no. propósito. ¿Qué dice? ¿Qué historia bíblica te inspira en cuanto a vivir con propósito? La niña que no fue a escuela dominical. No, pues a ver. eh, hay una parte de un salmo que para mí fue muy impactante. No me acuerdo bien de la cita porque tengo mala memoria. Eso es de ahí. Pero pues como es un salmo, asumo que David de entrada. Creo que es el Salmo 13 en el que él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar acá? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esto? ¿Hasta cuándo mis enemigos se van a seguir burlando de mí? Vaya. Es que dije, ¿para qué dije eso? ¿Qué me inspira para Momento de seguir? disociar. Sí, ¿qué me inspira para seguir viendo el propósito? ¿Qué historia bíblica me inspira? Entonces, ese pedacito donde él está como, o sea, Dios, ¿qué? ¿Sí? Me inspira porque todos hemos pasado por ese momento. Ujú. O muchas veces hemos pasado por ese momento que inicio como, pero Dios, así como la canción, Señor, mira dónde me han traído. Así. Entonces, me inspira porque el haber salido de ahí Ujú. y poder ver que hoy ya no estoy exclamando eso que en algún momento exclamé, me inspira. Ujú. Porque más que un cuestionamiento como, uy Dios, pero ¿qué estás haciendo? Es como Dios, porfis, ayúdame, sácame de aquí, que mis enemigos, o sea, ellos no tienen victoria en nada. Amén. La tienes tú, la tengo yo. Entonces eso me inspira. Amén. Esa podría ser una historia bíblica. Muy bonita la forma en la que lo interpretas. Di, bonito. Bueno, vamos a ver si ganó. Porque con uno, ya, Ay, 1, 2, 3. tú estás para adelante, para Identidad atrás. y propósito. Dice, esta la escribiste tú, mira, ¿cuál es un talento o habilidad que sientes que Dios te ha dado? Eso es rescatar del episodio anterior. Pues, Te ha dado. bueno, un talento y una habilidad que Dios me ha dado, o habilidad que Dios me ha dado, pues, es que cuando uno piensa en talentos, pues uno siempre piensa en lo que es musical, ¿no? Y uno piensa Artístico. artístico. Yo pinto, yo Entonces, canto. sí, entonces, pues, en esa área yo diría, pues, cantar. Obviamente hay un rollo en lo que viene la música y el canto y todo lo que uno tiene que aprender, pero sí, pues es algo que Dios me dio desde niño, pero más en sí del canto solamente es la adoración. Es como pero la adoración en sí es un don. Entonces ahí entramos como Exacto. en eso. Pero entonces mi adoración, pues, o una de las formas en las que yo desarrollo mi adoración muchas veces es cantando. Y no solamente es en la iglesia. Yo muchas veces estoy aquí y me pongo a cantar. Cuando estaba solo en Estados Unidos me pasaba mucho que podía pasar horas y horas cantando. Y eso me permitía tener una relación con Dios mucho más profunda porque me permitía terminar a veces orando,
de rodillas, y era muy bonito porque era y es mi intimidad con Dios. Entonces, en esa parte yo diría que sí, el canto es algo en lo que quiero pues trabajar más. Ahorita mi trabajo actual pues me sobrepone mucho porque yo soy docente, entonces hablar todo el tiempo siempre ha habido momentos donde como que la voz dice uno, uy, no me da, porque uno desgasta mucho la voz, pero bueno, gracias a Dios todo ha obrado para bien. Entonces por ese lado yo diría eso, pero por otro lado, cuando yo pienso en un talento, una habilidad, es la oratoria. Yo siento que Dios me regaló eso, como Una el capacidad de poder, expresión. sí, como de poder expresar las cosas, de decir las cosas y de hacer algunas conjeturas que a veces a otras personas se le complica y le cuesta. Entonces Dios me ha dado como esa habilidad y la he ido desarrollando y potenciando con mis propias pues habilidades, perdón, con mis propias, digamos, mi propia carrera, con mis trabajos, pues los puestos de trabajo que he tenido. Como que es bonito porque Dios mismo se ha ido encargando de abrir las puertas para que yo siga potenciando eso, tanto en el canto como en la oratoria. Entonces, ahí vamos. Y eso es verdad. Yo escribo un mensaje y luego le digo, así lo puedo mandar. Pasa, Es pasa. que no sé, él tiene una habilidad de hacer que todo suene como amable. Es muy raro. Escríbeme al DM. Ay, Dios mío, a ver si llegamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amarillo. A ver, relaciones y comunidad. ¿Me sabes? Sí. ¿Qué significa para ti ser parte de una comunidad de fe? Estas son de las mejores para Mafe. ¿Qué significa para mí ser parte de una comunidad de fe? Bueno, justamente yo le estaba diciendo a David que un concepto que utilizamos para referirnos a la comunidad de fe, o sea, a la iglesia, porque la iglesia no solo es nuestra congregación y nuestra denominación, sino todo el cuerpo que realmente hace parte Amén. Del de la cuerpo de Cristo. iglesia, del cuerpo de Cristo. Usamos una metáfora que a mí no me encaja, que es familia. Decimos que, sí, pues claro, porque uno le dice a los de la iglesia hermanos, ¿cierto? Pero es como ya algo muy cultural que hemos adquirido pues Desarrollado. con todo el paso de la historia, Ujú. ¿sí? Pues que es como la palabra chévere para usar. Pero digamos que en la familia, viéndolo como la familia de sangre, pues hay muchas situaciones Relaciones. que se pueden dar dentro de los vínculos. Entonces hay personas de mi familia con las que yo no tengo tanto Un vínculo, una conexión. relacionamiento, no hay, Ujú. sí, literalmente conexión, como hay otros con los que sí. Entonces, ver la iglesia o la comunidad de la fe como una familia, me parece que en cierto punto a mí no me encaja. Hablo por mí, por mi percepción. Para mí debe ser algo mucho más intencional desde el amor, porque el amor es transversal a todo. Y voy a echar aquí la metáfora porque en la Biblia dice que el que no conoce, ¿Y que no ama? el que no ama no conoce a Dios, Ujú. porque Dios es amor. amor. Y también hay un texto que dice que cuando las lenguas se acaben y otras cosas terminen en nuestro mundo, van a quedar tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Así es. Y me La explotó mayor de la cabeza, todas claro, porque la mayor de todas es el amor. es el amor. ¿Y por qué? Porque Dios es amor y el amor nunca deja Deja de de ser. ser. Cuando uno entiende toda esa cosa que le explota a uno la cabeza, uno dice, para mí la comunidad de fe es y debería ser para todos amor, Así ¿sí? es. Un amor incondicional, que es difícil porque sí somos personas y a veces pues nos molestan algunas cosas de que otros hacen o que otros dicen o que otros piensan, pero como se dijo antes en una de las preguntas, el amor que nosotros damos no debe ser condicionado, Amén. debe ser como el amor que Dios nos dio a nosotros, Así que es. aunque fallamos y aunque hacemos cosas y aunque un montón de cosas, seguimos amando. Entonces, para mí, una comunidad de fe significa amor, amar y ser amado. Amén. Eso es lo que significa para mí.
que tal vez es muy idealista mi respuesta, porque no falta el que diga, ay, amiguita, estás perdida. Pero tengo la esperanza de que sí hay lugares así. Amén. Sí hay lugares así. Así es. Y nada, pues Dios es el que ordena todo. Yo no sé. Ese es el fin de las comunidades de fe, digo yo. Bueno, voy a darle a ver Ay, Dios mío. si ya logro Uno llegar a no. la meta. ¡Ay! Otra vez. 1 y 2. Salí. Sí, claro. Bueno, ya para cerrar, sí, hagámoslo así. Bueno, Entonces voy a leer. La la última naranja. es naranja. A ver. Ay, ¿cómo fortaleces tu fe en tiempos de dificultad? Orando. Dios les bendiga. No, pues sí, no me voy a extender mucho porque sí tiene mucho que ver con eso, mi relación con Dios. Volvemos a lo mismo. Si yo no tengo una relación con Dios, y ayer nos pasaba que yo les llamo fe, que, porque nos sigue pasando, somos humanos, que a veces uno se ocupa mucho en el día a día, uno se permite, y en eso mismo uno se permite muchas veces ser negligente con la fe. ¿Y a qué voy con esto? A que muchas veces uno se deja llenar de tantas situaciones y de tantas cosas, y yo le decía a Mafe, es como que la carne misma va metiendo al alma como en un, como al espíritu lo va metiendo como en una cajita, como para allá en lo más profundo, y entonces el espíritu está como, no, yo necesito salir, y entonces tú empiezas a sentir en tu espíritu esa necesidad de orar, esa necesidad de alabar, esa necesidad de, bueno, congregarte, de tener intimidad, pero para mí la más importante es la intimidad, y ¿por qué voy con esto? Porque es en la intimidad que yo realmente estoy descubierto ante Dios. Y como es en esa intimidad que yo estoy descubierto ante Dios, eso es lo que a mí me va a permitir fortalecer mi fe en medio de las dificultades. Es poder yo decirle a Dios, Señor, es que no tengo ni la más remota idea de cómo salir de acá. O sea, si no eres tú, no es nadie. Si no eres tú el que me da las fuerzas, no voy a poder. Ella no me las va a dar, aunque yo la amo y la adoro y es una gran parte de mi vida, pero ella no me va a dar la fuerza. Mi familia, mis papás, mis hermanos, mis suegros, nadie de mi círculo más importante como mis amigos me van a dar la fuerza. Eres tú. Y si yo no tengo esos momentos de quiebre, donde yo enteramente le digo al Señor, si no eres tú, no es nadie, pues sí, el Señor te va a rescatar, pero es que el efecto que eso va a tener eternamente sobre tu alma y sobre tu vida no va a ser el mismo. Porque cuando tú te rindes tan profundamente delante de Dios, Dios se encarga que esa situación sea aún mayor la bendición que viene por esa situación. O sea, cuando tú entregas por completo tu vida a Dios en esas situaciones y le sueltas a Él todo, Él permite que la gloria sea aún mayor que la que tal vez se tenía planeada en esa situación. Porque tú reconociste en cada momento del camino que era Dios. Entonces, vuelvo a lo mismo, la oración y la intimidad, y la oración como una relación, como una charla, no como Ave María, Padre Nuestro, o como Una 20.000 azotes, retaíla. no, es esto, es como si yo tuviera aquí al lado a Jesús, y en vez de tener aquí a Mafe, yo tuviera a Jesús y estuviéramos haciendo esta misma actividad con él, es lo mismo. Entonces, a veces esto se ha vuelto tan complejo para nosotros como jóvenes porque no lo hemos vivido desde esta perspectiva. Y nos venden muchas ideas también. No, arrodíllese con una rodilla alzada y levante la Y mano la mano derecha. Y aquí, si no es la sí, derecha, no puede. sí, Y no, si no, extiéndalas así. No es así, es en el otro ángulo. Oiga, no, o sea, sí, la vida es demasiado sencilla. O sea, ajá. Dios no dejó ni siquiera eso escrito en la Biblia. Mm. Él no dijo, cuando oren, cierren un ojo, luego el otro, levanten la mano. No. Él dijo, Él solamente hablen dijo, entra en conmigo. lo secreto. Y por eso yo recalco tanto eso. Entra en lo secreto. Ujú. Y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y a veces queremos Sencillo. hacerlo al revés. Entonces, para mí es eso. Bueno, llegué a la meta. Vamos, Ay, Mafe. Dios mío, Una Edu. sola, una sola, una sola. Ah, wish. Ahí llegas. Ah, no. 1, 2, 3, También te pasó como a 4. mí. A ver, dame la A la- ver, la pregunta del cierre es: ¿puedes compartir una vez que sentiste que Dios te mostró su fidelidad? todos los días. Em, hmm, Fidelidad. Entendido que. Uf,
estoy procesando. Am, a ver, no, pues es que digamos que obviamente la mayoría de mis recuerdos y experiencias están basados en emociones, ¿no? Digamos que, o sea, la fidelidad de Dios uno la puede ver todos los días, de muchas formas, ¿cierto? El solo hecho de tener vida en la mañana, eso para mí ya es Una demostración de una fidelidad. muestra de fidelidad. Y muchas veces nosotros pensamos que la fidelidad de Dios se manifiesta en forma material, Ujú. como si fuera un acción-consecuencia, como me porto bien y Dios me va a Entonces dar Dios algo. ajá. No, la fidelidad de Dios trasciende mucho más de lo que nuestros ojos y nuestras manos pueden ver o palpar. La fidelidad de Dios tiene que ver con la construcción de una mejor versión de nosotros mismos, digo yo. Así es. Entonces, ¿por qué les digo que lo relaciono con emociones y les doy como todo este contexto? Porque precisamente hace un mes que les digo que nunca en mi vida había sentido tantísima tristeza junta, que casi podría decir que fue como depresión. Esos días, esas semanas fueron como terrible. O sea, fueron unos días en los que yo no hacía lo que hago de costumbre, como que hago mi devocional, y hago esto para Dios, y hago lo otro. No, no fue que lo abandoné, pero parecía que lo hubiera abandonado, ¿sí? Y aún así, en todos los días me daba vida, me daba palabras, me daba la oportunidad de cantar. Entonces, siento que, aunque parezca y suene sencillo, para mí esa sería una experiencia muy reciente de lo que es experimentar la fidelidad de Dios. Así es. Y que, vean, de ahí me sacó, ¿sí? Ya un día simplemente cuando fue el momento, pues se me fue quitada la tristeza, ese peso que es muy horrible de cargar, y ya. Entonces, ¿qué hago yo en respuesta a esa fidelidad? Lo hago con más intención, con más pasión, con más fuerza, con más frecuencia. Y no es que por eso me va a llegar una casa, sino que yo sé que eso va construyendo y va abonando Amén. a mi esencia y a mi Así ser. es. Entonces, para mí eso es la fidelidad. Amén. El tercer intento de grabar la despedida de Missioners. Bueno, tuvimos unos problemas técnicos, pero ya ahora sí vamos a dar cierre. Gracias por acompañarnos en este episodio. Que Dios les bendiga. Este fue el cierre de nuestra cuarta serie, ¿Quién dices que soy? Y nos queda ahora, pues vamos a tomarnos una semana de más. Así que no va a haber episodios sino hasta dentro de 20 días para abrir la quinta serie. Entonces, bueno, esperamos que sea bendición para ustedes. Gracias por acompañarnos, compártanlo, envíenselo a las personas que más puedan para que podamos seguir conectando corazones. Chao.